En las tierras de Mesopotamia comenzó una historia de amor que cambiaría el destino de un pueblo entero. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, portador de la promesa divina, encontró en Raquel el amor de su vida. Una historia que Dios mismo tejía con hilos invisibles para dar origen a las 12 tribus de Israel. Entre estas tribus, la de Benjamín ocuparía un lugar especial, no solo como el último hijo del patriarca Jacob, sino como el único nacido en la tierra prometida. Esta es la historia de Benjamín, un niño que llegó al mundo entre lágrimas y esperanza, cuyo nacimiento marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Un niño destinado a ser parte fundamental en la historia del pueblo elegido por Dios. La historia comienza cuando Jacob llegó a Harán huyendo de la ira de su hermano Esaú. En Génesis 29, 10, 11 encontramos el primer encuentro de Jacob con Raquel. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. El amor de Jacob por Raquel fue inmediato y profundo. En Génesis 29, 18 leemos: Jacob amaba a Raquel y dijo: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Estos 7 años, según nos dice Génesis 29, 20, le parecieron como pocos días, porque la amaba. Sin embargo, Labán engañó a Jacob entregándole a Lea, su hija mayor, en lugar de Raquel. Al descubrir el engaño, Jacob reclamó, y Labán respondió en Génesis 29, 26, «No se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor». Para poder casarse también con Raquel, Jacob tuvo que comprometerse a trabajar 7 años más. Este matrimonio con 2 hermanas creó una situación de rivalidad. En Génesis 29, 31 se nos revela: «Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le dio hijos, pero Raquel era estéril». Esta situación intensificó la competencia entre las hermanas. Lea dio a luz a 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá, como leemos en Génesis 29, 32, 35. Después, como nos cuenta Génesis 39, 13, Lea entregó a su sierva Silpa a Jacob, quien tuvo a Gad y a Aser. Raquel, desesperada por su esterilidad, también entregó a su sierva Bila a Jacob, quien dio a luz a Dan y Neftalí, como se narra en Génesis 31, 8. Más tarde, Lea concibió nuevamente y tuvo a Isacar, Zabulón y a una hija llamada Dina, según Génesis 30, 17, 21. Finalmente, después de años de espera, Dios escuchó las oraciones de Raquel. En Génesis 30, 22, 24 leemos: «Entonces Dios se acordó de Raquel, la escuchó Dios y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo». José se convirtió en el primogénito de Raquel y el 11º hijo de Jacob. En este hogar de múltiples esposas y 11 hijos varones, más una hija, Jacob nunca ocultó su preferencia por Raquel y su hijo José. Esta preferencia creaba tensiones en la familia, pero era un reflejo del amor especial que Jacob sentía por Raquel desde el primer momento en que la vio junto al pozo de Harán. Después del nacimiento de José, Jacob decidió que era tiempo de regresar a su tierra natal. En Génesis 30, 25, 26 leemos: «Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame ir para que vuelva a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales te he servido para que me vaya, pues tú sabes los servicios que te he prestado». Labán le pidió que se quedara, ofreciéndole fijar su salario. Jacob aceptó quedarse un tiempo más y propuso un acuerdo que le permitiría formar su propio rebaño. Aunque Labán intentó engañarlo nuevamente, Dios bendijo a Jacob, quien se volvió muy rico. Con el tiempo, la actitud de Labán cambió.
En Génesis 31:1-3 se nos dice: Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miró Jacob el semblante de Labán, y he aquí que no era para con él como antes. También el Señor dijo a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob llamó a Raquel y Lea al campo, y les explicó la situación. Sus esposas lo apoyaron, reconociendo el trato injusto de Labán. En Génesis 31:14-15, ellas respondieron: ¿Acaso tenemos todavía parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos trata ya como extrañas, porque nos vendió y se ha comido por completo nuestro precio. Jacob preparó todo en secreto y partió con su familia, cruzando el río Éufrates en dirección a Canaán. Cuando Labán se enteró, salió en su persecución y lo alcanzó en los montes de Galaad. El encuentro podría haber sido violento, pero Dios intervino. En Génesis 31:24 leemos: Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: Guárdate de hablar a Jacob, ni bien ni mal. Finalmente, después de algunas recriminaciones, hicieron un pacto de no agresión. Como se relata en Génesis 31:48, y Labán dijo a Jacob: Este montón de piedras es testigo hoy entre tú y yo. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Tras despedirse de Labán, Jacob continuó su viaje hacia Canaán. Ahora enfrentaba el reencuentro con su hermano Esaú, de quien había huido 20 años atrás. Jacob envió mensajeros a Esaú, y al enterarse que éste venía con 400 hombres, temió lo peor. Esa noche, en su angustia, oró a Dios. En Génesis 32:9-11 encontramos su plegaria: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste: Vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No soy digno de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Esa misma noche, Jacob tuvo una misteriosa lucha con un ser divino, como se narra en Génesis 32:28, y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Al día siguiente, se produjo el reencuentro con Esaú. Para sorpresa de Jacob, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó en una emotiva reconciliación. Después de este encuentro, Jacob continuó su viaje y llegó a Sucot, donde construyó una casa y refugios para su ganado. Más tarde, se trasladó a Siquem, en la tierra de Canaán. En Génesis 33:18-20 leemos: Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde había plantado su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Jacob estaba finalmente en la tierra que Dios había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. La promesa comenzaba a cumplirse, aunque el camino seguiría lleno de desafíos. Después de algunos años en Siquem, un terrible incidente perturbó la paz de Jacob. Su hija Dina fue deshonrada y, como venganza, 2 de sus hijos, Simeón y Leví, mataron a todos los varones de la ciudad. Este acto puso a la familia en peligro, por lo que Dios intervino. En Génesis 35:1 leemos: Dios dijo a Jacob: Levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob ordenó a su familia que se purificara y se deshiciera de los dioses extraños que tenían. Luego partieron hacia Betel, protegidos por Dios.
En Génesis 35:5 se nos dice, y partieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. En Betel, Jacob construyó un altar a Dios, quien se le apareció nuevamente, confirmando su nuevo nombre y renovando sus promesas. En Génesis 35:11-12 encontramos, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Después de esta revelación, Jacob y su familia continuaron su viaje desde Betel hacia Efrata, que es Belén. Raquel, que estaba embarazada, entró en trabajo de parto cuando aún faltaba cierta distancia para llegar. En Génesis 35:16-17 se relata, partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando Raquel dio a luz, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. A pesar del ánimo de la partera, las complicaciones eran graves, y Raquel no sobreviviría. En Génesis 35:18 se nos cuenta, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Ben-Oni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ben-Oni significa hijo de mi dolor, un nombre que reflejaba la agonía de Raquel en sus últimos momentos. Era el grito final de una madre que no vería crecer a su hijo. Así, en el camino a Efrata, murió Raquel, dando a luz a su segundo hijo. Según Génesis 35:19-20, así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. El pequeño Benoni, nacido en el dolor y la pérdida, nunca conocería a su madre. Vendría al mundo en el momento exacto en que Raquel partía de él. Una transición de vida y muerte que marcaría para siempre su identidad. Mientras el recién nacido lloraba y Raquel partía de este mundo, Jacob tomó una decisión significativa. En Génesis 35:18 leemos que aunque Raquel llamó a su hijo Ben-Oni, hijo de mi dolor, su padre lo llamó Benjamín. Este cambio de nombre representaba un cambio de perspectiva. En lugar de hijo de mi dolor, Jacob lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de mi fortaleza. La mano derecha en la cultura hebrea simbolizaba poder, bendición y favor. Al renombrar a su hijo, Jacob mostraba tanto su autoridad paternal como su esperanza en medio del dolor. No permitiría que su hijo menor llevara toda su vida un nombre que recordara constantemente la tragedia de su nacimiento. Donde Raquel había visto dolor en sus últimos momentos, Jacob elegía ver fuerza y esperanza. El túmulo que Jacob levantó sobre la sepultura de Raquel, mencionado en Génesis 35:20, se convertiría en un lugar de referencia para el pueblo de Israel. Este monumento permanecería a través de los siglos como testimonio del amor de Jacob por Raquel y como recordatorio del lugar donde nació Benjamín. La tumba de Raquel en Belén sería mencionada siglos después por el profeta Jeremías. En Jeremías 31:15 encontramos: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Benjamín ocupó desde su nacimiento un lugar especial en la familia. Era el único hijo nacido en la tierra prometida, a diferencia de sus hermanos nacidos en Padán Aram. Era el último hijo de Jacob y el segundo de Raquel, completando así el número de 12 hijos varones que luego se convertirían en las 12 tribus de Israel. Como último hijo de Raquel,
Benjamín heredó parte del amor especial que Jacob sentía por su madre. En ausencia de ella, Jacob transferiría naturalmente parte de ese afecto a sus hijos, especialmente a José y a Benjamín, el último regalo que Raquel le dejó. Tras la muerte de Raquel, Jacob encontró consuelo en los dos hijos que ella le había dado, José y Benjamín. Eran lo que le quedaba de ella, el legado vivo de la mujer por la que había trabajado 14 años. José, que ya era adolescente cuando nació Benjamín, había sido hasta entonces el único hijo de Raquel y el favorito de Jacob. En Génesis 37:3 se confirma esta preferencia. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta preferencia era evidente para todos, como se menciona en Génesis 37:4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Con el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel, la dinámica familiar cambió. Jacob tenía ahora dos hijos de su amada, y ambos ocupaban un lugar especial en su corazón. El lazo entre Jacob, José y Benjamín se fortaleció, unidos por el recuerdo de Raquel. Benjamín, que nunca conoció a su madre, creció bajo la protección de su padre. Jacob, habiendo perdido a Raquel, se aferraba a sus dos hijos. Esta protección especial se haría evidente años después, cuando Jacob se negaría a enviar a Benjamín a Egipto con sus hermanos. El pequeño Benjamín crecía sin la presencia materna, pero rodeado del amor de su padre y probablemente cuidado por las nodrizas y las otras esposas de Jacob. No tenía recuerdos propios de Raquel, solo las historias que su padre y José le contarían. A medida que crecía, Benjamín seguramente notaría la atención especial que recibía. Quizás se preguntaría por qué Jacob lo miraba a veces con una mezcla de amor y tristeza, sin saber que en su rostro Jacob buscaba rasgos de Raquel. El niño crecía como un recordatorio viviente tanto del amor de Jacob por Raquel como de su pérdida. Cuando Benjamín aún era pequeño, un acontecimiento trágico sacudió nuevamente a la familia: la desaparición de José. Los hermanos mayores, celosos del favoritismo que Jacob mostraba hacia José, aprovecharon una oportunidad para deshacerse de él. En Génesis 37, 13, 14, leemos cómo Jacob envió a José a buscar a sus hermanos. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando las ovejas en Siquem? Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Al ver a José acercarse, los hermanos planearon matarlo. En Génesis 37, 19, 20 encontramos: y se dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Rubén, el mayor, intervino para salvar la vida de José, proponiendo echarlo en una cisterna sin hacerle daño. Cuando José llegó, según Génesis 37, 23, 24, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Más tarde vieron una caravana de ismaelitas. En Génesis 37, 26, 27, Judá propuso: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne.
Así lo hicieron, vendiendo a José por 20 piezas de plata. Para encubrir su crimen, tomaron la túnica de José y la mancharon con sangre. Cuando la mostraron a Jacob, él concluyó lo peor. En Génesis 37-33 leemos: y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. El dolor de Jacob fue inconmensurable. Génesis 7:34-35 describe: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Este nuevo golpe devastó a Jacob. Primero había perdido a Raquel y ahora perdía a José. Su dolor era tan profundo que rechazaba todo consuelo. En medio de este dolor, el apego de Jacob hacia Benjamín, el único hijo que le quedaba de Raquel, creció aún más. Jacob, temiendo perder también a Benjamín, comenzó a sobreprotegerlo. Benjamín, demasiado joven para comprender lo sucedido, crecería sabiendo que había tenido un hermano que murió trágicamente. No podía imaginar que este hermano estaba vivo en Egipto y que un día se reencontrarían. A medida que pasaban los años, Benjamín crecía como el menor de una familia numerosa. Su posición como el más joven de los 11 hermanos que quedaban le confería un estatus especial, pero también desafíos únicos. Como el Benjamín de Minden-en-Sint-Ours, la familia a menudo recibía un trato diferente. Por un lado, gozaba de ciertos privilegios y de la protección especial de su padre. Por otro, debía encontrar su lugar entre hermanos mucho mayores, algunos de los cuales podrían resentir el favoritismo que Jacob mostraba hacia él. La relación de Benjamín con sus hermanos probablemente era compleja. Estaban los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Silpa, Gad y Aser, y los hijos de Bila, Dan y Neftalí. Cada grupo tenía su propia dinámica dentro de la familia extendida. Los hijos de Lea, especialmente los mayores, probablemente tenían sentimientos ambivalentes hacia Benjamín. Por una parte, era solo un niño inocente. Por otra, era el hijo de Raquel y disfrutaba del afecto especial de Jacob. Es posible que Judá, quien había propuesto vender a José en lugar de matarlo, sintiera una responsabilidad especial hacia Benjamín. Esta teoría se fortalece cuando, años después, Judá se ofreció como garantía para que Jacob permitiera a Benjamín viajar a Egipto. Dan y Neftalí, como hijos de la sierva de Raquel, podrían haber sentido una conexión más cercana con Benjamín, considerándolo como un medio hermano con quien compartían un vínculo a través de Raquel. Como todos los hijos de Jacob, Benjamín aprendería el oficio del pastoreo. La vida de un pastor era exigente y llena de responsabilidades: proteger a las ovejas de los depredadores, encontrar pastos y agua, atender a los animales enfermos y asegurar la reproducción del rebaño. Al principio, como el más joven, Benjamín recibiría tareas más sencillas, trabajando bajo la supervisión de sus hermanos mayores. Con el tiempo, asumiría más responsabilidades, aunque siempre bajo la mirada protectora de Jacob. Durante todos estos años, Benjamín crecía desconociendo el verdadero destino de José. Como todos en la familia, creía que había sido devorado por una fiera salvaje. No podía imaginar que José estaba vivo y había ascendido a una posición de poder en Egipto. La ausencia de José sin duda afectó a Benjamín de manera especial. Aunque probablemente era demasiado pequeño para tener recuerdos propios de José cuando éste desapareció, habría crecido escuchando historias sobre su hermano, el favorito de Jacob, sin saber que el destino los reuniría en circunstancias extraordinarias.
Muchos años después, cuando Benjamín ya era un hombre joven, una grave crisis golpeó la región. Una hambruna severa comenzó a extenderse por toda la tierra de Canaán y los países vecinos. En Génesis 41, 56, 57 se describe la magnitud de esta crisis. Y el hambre estaba por toda la faz de la tierra. Entonces abrió José todos los graneros y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de todas las tierras venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Esta hambruna era parte del plan divino para reunir a la familia de Jacob y llevarlos a Egipto, donde crecerían hasta convertirse en una nación. En Génesis 42, 1-2, leemos cómo Jacob se enteró de que había alimento en Egipto. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando unos a otros? Y dijo: He aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano, pero retuvo a Benjamín. En Génesis 42:4 se explica: Mas a Benjamín, hermano de José, no envió Jacob con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Esta decisión de Jacob revela su temor a perder a Benjamín, el único hijo que le quedaba de Raquel después de la supuesta muerte de José. La sobreprotección hacia Benjamín era evidente y comprensible después de las pérdidas que había sufrido. Los hermanos viajaron a Egipto, donde se presentaron ante José, quien era ahora gobernador del país. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Después de acusarlos de ser espías y retener a Simeón, José les dijo que no regresaran a menos que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar que decían la verdad. Cuando regresaron y contaron lo sucedido a Jacob, este se negó rotundamente a dejar ir a Benjamín. En Génesis 42:38 expresa su miedo, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano es muerto, y él solo ha quedado. Si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esta negativa de Jacob muestra cuán profundo era su temor a perder a Benjamín. Para él, Benjamín no era solo otro hijo, era su vínculo con Raquel, su consuelo después de tantas pérdidas, y no estaba dispuesto a arriesgarlo, ni siquiera ante la amenaza del hambre. Así, mientras la hambruna se intensificaba, se preparaba el escenario para el eventual viaje de Benjamín a Egipto, un viaje que cambiaría para siempre el destino de la familia de Jacob y que llevaría a uno de los reencuentros más emotivos y significativos de la Biblia. Los hermanos de Benjamín habían llegado a Egipto en busca de alimento. La hambruna que azotaba Canaán los obligó a viajar hasta el país del Nilo, donde se encontraron con el gobernador que controlaba la distribución de grano. Lo que ellos no sabían era que aquel poderoso hombre era José, el hermano que habían vendido años atrás. Al ver a sus hermanos, José los reconoció al instante, pero ellos no pudieron identificarlo. En Génesis 42, 7, 8 leemos: José vio a sus hermanos y los reconoció, pero hizo como que no los conocía, y les habló con dureza. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. José decidió poner a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado, si seguían siendo los mismos hombres crueles que lo habían vendido como esclavo. Primero los acusó de ser espías. En Génesis 42:9 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois,
por ver lo descubierto del país, habéis venido. Los hermanos, asustados, intentaron explicar quiénes eran realmente. En Génesis 42:13 encontramos, y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Esta mención de un hermano menor que no estaba con ellos despertó el interés de José. Era Benjamín, su único hermano de sangre, hijo también de Raquel. José nunca había conocido a Benjamín, ya que éste probablemente era un bebé cuando José fue vendido como esclavo. El deseo de ver a su hermano pequeño se apoderó de él, pero debía seguir con su plan. José dejó muy clara su exigencia en Génesis 42:15-16. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Después de tenerlos 3 días en la cárcel, José suavizó un poco su postura. En Génesis 42:18-20 vemos: al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traed a vuestro hermano menor a mí, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. José eligió a Simeón como rehén. En Génesis 42:24 se nos cuenta: y apartándose él de ellos, lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Esta decisión no fue al azar. Simeón era el segundo hijo de Jacob y probablemente había sido uno de los más crueles con José en el pasado. Antes de que los hermanos partieran, José ordenó que se llenaran sus costales de trigo y que se devolviera el dinero con el que habían pagado, poniéndolo en los sacos sin que ellos lo supieran. Este gesto misterioso los llenaría de temor. Más tarde, cuando regresaron a Canaán y contaron todo a Jacob, su padre se llenó de angustia. En Génesis 42:36 leemos su reacción. Y Jacob su padre les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. La exigencia de José puso a Jacob en una situación imposible. Por un lado estaba Simeón, prisionero en Egipto. Por otro estaba la amenaza del hambre que podría matar a toda la familia. Y en medio de todo, la demanda de enviar a Benjamín, el único hijo que le quedaba de su amada Raquel, el hijo que había jurado proteger después de la supuesta muerte de José, Rubén. El hijo mayor intentó convencer a Jacob ofreciendo la vida de sus propios hijos como garantía. En Génesis 42:37 dice: y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Pero esta oferta no convenció a Jacob. Con el corazón destrozado, Jacob se negó rotundamente. No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano es muerto, y él solo ha quedado. Si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Génesis 42:38. Para Jacob, la idea de perder a Benjamín era insoportable. Ya había perdido a José y el dolor seguía vivo en su corazón. Benjamín era su último consuelo, el último lazo que lo unía a Raquel. La exigencia del gobernador de Egipto era cruel a sus ojos, sin saber que detrás de ella estaba el anhelo de un hermano por reunirse con el único hermano de sangre que le quedaba. El tiempo pasó y el hambre seguía castigando la tierra de Canaán. Las provisiones que los hermanos habían traído de Egipto se agotaron
y la familia de Jacob se enfrentaba nuevamente al espectro del hambre. Era necesario volver a Egipto por más alimento, pero todos sabían qué significaba eso. Tendrían que llevar a Benjamín con ellos. Jacob intentó enviar a sus hijos sin Benjamín, pero Judá le recordó la advertencia del gobernador de Egipto. En Génesis 43, 3, 5 encontramos sus palabras. Entonces Judá le habló diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimentos. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. A diferencia de Rubén, cuya oferta no había convencido a Jacob, Judá asumió personalmente la responsabilidad por Benjamín. En Génesis 43, 8, 9, leemos: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Sí, yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. La garantía de Judá, junto con la presión del hambre, finalmente convenció a Jacob. Con el corazón pesado, aceptó enviar a Benjamín a Egipto. En Génesis 43, 11, 13, vemos cómo Jacob, ahora llamado también Israel, se rindió ante lo inevitable. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos el doble del dinero, y llevad en vuestra mano el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Antes de que partieran, Jacob pronunció una emotiva bendición, rogando a Dios que protegiera a sus hijos, especialmente a Benjamín. En Génesis 43, 14 dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esta última frase revela la resignación de Jacob ante la posibilidad de perder incluso a Benjamín. Era un anciano que había sufrido muchas pérdidas y se preparaba para lo peor, confiando únicamente en la misericordia de Dios. Los hermanos partieron hacia Egipto llevando consigo a Benjamín. Llevaban el doble del dinero para pagar el nuevo grano y devolver el que habían encontrado en sus costales. También llevaban presentes para el gobernador: bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras, productos valiosos de Canaán que escaseaban en Egipto. El viaje desde Canaán hasta Bin, Egipto, era largo y peligroso, especialmente en tiempos de hambruna. Debían cruzar el desierto del Sinaí, enfrentando el calor del día y el frío de la noche, siempre atentos a posibles asaltantes. Judá, consciente de su responsabilidad por Benjamín, seguramente estuvo vigilante durante todo el trayecto, cumpliendo su promesa a Jacob. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. El momento que el gobernador había estado esperando por fin llegaba. Conocería a su hermano menor, al hijo de Raquel, que nunca había tenido la oportunidad de ver crecer. En Génesis 43, 15 se relata la llegada. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín entre sus hermanos, de inmediato dio órdenes a su mayordomo. En Génesis 43, 16 leemos:
Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Así, sin saberlo, Benjamín se encontraba por fin ante su hermano José, a quien creía muerto, en un encuentro que cambiaría para siempre el destino de la familia de Jacob. La llegada de los hermanos a la casa de José los llenó de temor. Pensaban que los llevarían allí para acusarlos por el dinero que habían encontrado en sus costales y hacerlos esclavos. Incluso hablaron con el mayordomo para explicarle lo del dinero, pero éste les tranquilizó diciendo en Génesis 43:23, y él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Luego el mayordomo cumplió la orden de José y trajo a Simeón, quien había quedado como rehén. En Génesis 43:24 vemos: y aquel varón hizo entrar a aquellos hombres en casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Mientras esperaban a José, prepararon el presente que habían traído. Cuando José llegó, se lo entregaron y se inclinaron ante él hasta la tierra, cumpliendo sin saberlo los sueños proféticos que José había tenido de joven. El momento crucial llegó cuando José vio a Benjamín y habló con él directamente. En Génesis 43:29 leemos: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Este encuentro conmovió profundamente a José. Ver a su hermano pequeño, el otro hijo de su madre Raquel, despertó en él una emoción tan intensa que tuvo que salir precipitadamente para llorar en privado. En Génesis 43:30-31 se nos cuenta: entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. José había pasado años en Egipto lejos de su familia, y ahora tenía frente a él al hermano que nunca había conocido realmente. Benjamín probablemente era un bebé cuando José fue vendido como esclavo, y ahora era un hombre joven. Era el único vínculo directo que José tenía con su madre Raquel, y verlo desató todas las emociones que había mantenido contenidas. A pesar de su emoción, José mantuvo su identidad en secreto. Ordenó que se sirviera la comida, pero siguiendo las costumbres egipcias, hizo que sus hermanos se sentaran en una mesa aparte, ya que para los egipcios era abominación comer con los hebreos. Lo más sorprendente para los hermanos fue que José los hizo sentar en orden de nacimiento, desde Rubén, el primogénito, hasta Benjamín, el menor. En Génesis 43:33 se menciona: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. El momento que más claramente mostró el favoritismo de José hacia Benjamín fue cuando mandó servir las porciones de comida. En Génesis 43:34 leemos: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Esta porción 5 veces mayor para Benjamín era una muestra especial de honor y preferencia. José estaba dando a su hermano pequeño un trato privilegiado, similar al que él mismo había recibido de su padre Jacob años atrás, con la túnica de colores. Quizás José quería ver si sus hermanos seguían siendo envidiosos como antes, si reaccionarían mal ante este favoritismo hacia Benjamín como lo habían hecho con él. Para sorpresa de muchos, los hermanos no mostraron envidia, sino que bebieron y se alegraron con él.
parecían haber cambiado, madurado con los años y las dificultades. El banquete transcurrió en un ambiente de alegría, a pesar de que Benjamín y sus hermanos desconocían la verdadera identidad de su anfitrión. Benjamín no podía imaginar que aquel poderoso gobernador egipcio era en realidad su hermano José. No tenía forma de saber que el hombre que le servía una porción 5 veces mayor que a los demás era su hermano de sangre, hijo también de Raquel. El reencuentro era real, pero incompleto, pues José aún mantenía su identidad oculta. Después del banquete, José preparó una última prueba para sus hermanos, centrada especialmente en Benjamín. Quería comprobar si realmente habían cambiado, si ahora protegerían al hijo favorito de Jacob o si lo abandonarían como lo habían hecho con él años atrás. En Génesis 44, 1-2, leemos las instrucciones secretas que José dio a su mayordomo. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: «Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo». Y él hizo como dijo José. La copa de plata no era un objeto cualquiera, era un símbolo de autoridad y posiblemente se usaba para la adivinación, una práctica común entre los egipcios. Esconderla en el costal de Benjamín era poner al más joven en una situación extremadamente peligrosa, pues el robo de un objeto tan valioso se castigaba severamente en el antiguo Egipto. Al amanecer, los hermanos partieron de regreso a Canaán, felices de haber recuperado a Simeón y de que Benjamín estuviera a salvo. Pero su alegría duraría poco. En Génesis 44, 4-5 vemos cómo José puso en marcha su plan. Habían ellos salido de la ciudad y no se habían alejado mucho, cuando José dijo a su mayordomo: «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis». El mayordomo los alcanzó y los acusó de robo. Los hermanos, seguros de su inocencia, respondieron con una propuesta audaz en Génesis 44, 9. «Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor». Su confianza era tal que ni siquiera consideraban la posibilidad de que la copa pudiera estar entre sus pertenencias. La búsqueda comenzó por el costal del mayor y siguió en orden hasta llegar al de Benjamín. En Génesis 44:12 se describe el momento crucial. «Y buscó. Desde Minuse, el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín». El shock fue absoluto. Los hermanos rasgaron sus vestidos en señal de duelo y desesperación, cargaron sus asnos y regresaron a la ciudad, sabiendo que enfrentaban una situación terrible. El hijo menor de Jacob, el que habían jurado proteger con sus vidas, ahora estaba acusado de robo y podía ser condenado a la esclavitud o a muerte. Al llegar ante José, se postraron a tierra. Judá, quien había asumido la responsabilidad por Benjamín, tomó la palabra. En Génesis 44:16 vemos su desesperación. Entonces dijo Judá: «¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa». Ante esta rendición colectiva, José propuso un castigo que parecía más misericordioso. Solo Benjamín se quedaría como esclavo. En Génesis 44:17 dice: «Y él respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros subid en paz a vuestro padre».
Esta era exactamente la situación que José quería crear. Ahora sus hermanos tenían la oportunidad de abandonar a Benjamín y regresar a salvo, tal como habían hecho con él mismo años atrás. Si lo hacían, demostrarían que no habían cambiado. Si se quedaban para proteger a Benjamín, probarían que eran hombres diferentes. Ante la propuesta de José de retener solo a Benjamín como esclavo, Judá dio un paso adelante y pronunció uno de los discursos más conmovedores de la Biblia. En él relató la situación de su padre, el amor especial que sentía por Benjamín y cómo él mismo había garantizado la seguridad del joven. En la parte final de su extenso discurso, Judá ofreció quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. En Génesis 44, 33, 34 encontramos: «Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre». Este acto de abnegación, este ofrecimiento de sacrificio personal para salvar a Benjamín, conmovió profundamente a José. Era la prueba definitiva que esperaba. Sus hermanos habían cambiado. Judá, quien había propuesto vender a José como esclavo años atrás, ahora se ofrecía a sí mismo como esclavo para salvar a Benjamín. José no pudo contenerse más. En 1900, Génesis 45, 1, 2, se nos cuenta: «No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. En uno de los momentos más emotivos de toda la Escritura, José reveló finalmente su identidad. En Génesis 45, 3 dice: «Entonces dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. La reacción de los hermanos fue de asombro y temor. El hermano que habían vendido como esclavo era ahora el segundo hombre más poderoso de Egipto, con poder para vengarse de ellos. Pero José los tranquilizó con palabras de perdón y consuelo. En Génesis 45, 4, 5, leemos: «Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». José interpretó todo lo sucedido como parte del plan divino para salvar a la familia durante la hambruna. En Génesis 45, 7, 8 continúa diciendo: «Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto». Esta revelación debió ser especialmente impactante para Benjamín. De repente, descubría que el poderoso gobernador egipcio era en realidad su hermano, aquel José, de quien tanto había oído hablar, pero que nunca había conocido realmente. El hermano que creía muerto estaba vivo y lo había reconocido específicamente durante el banquete, dándole una porción 5 veces mayor. En Génesis 45, 14, 15, se describe el emotivo momento entre José y Benjamín. «Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él». Tras la reconciliación, José invitó a toda su familia a mudarse a Egipto, donde podría cuidar de ellos durante los 5 años de hambruna que aún quedaban. El faraón mismo apoyó esta invitación,
ofreciendo a la familia de José lo mejor de la tierra de Egipto. En Génesis 45, 17, 18 leemos las palabras del faraón. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. José proveyó a sus hermanos con carros, provisiones para el viaje y regalos. A Benjamín le dio un trato especial, como vemos en Génesis 45, 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Los hermanos regresaron a Canaán y dieron la asombrosa noticia a Jacob. José estaba vivo y era gobernador de Egipto. En Génesis 45, 26, 28 se describe la reacción de Jacob. Y le contaron diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Así, toda la familia de Jacob se preparó para migrar a Egipto. En Génesis 46, 5, 7 leemos: y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. La familia se estableció en la tierra de Gosén, una región fértil en el delta del Nilo, ideal para los pastores. Allí vivieron bajo la protección de José, quien los sustentó durante los años restantes de la hambruna, como dice Génesis 47, 11, 12. Así José ubicó a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Benjamín llegó a Egipto siendo ya un hombre adulto y padre de familia. En Génesis 46, 21 encontramos la lista de sus hijos que entraron con él a Egipto, y los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eji, Ros, Mupim, Upim y Ard. 10 hijos que formarían la base de la futura tribu de Benjamín. Es interesante notar que en otras listas bíblicas, como la de Números 26, 38, 41, aparecen solo 5 hijos de Benjamín. Los hijos de Benjamín por sus familias. De Bela, la familia de los Belaitas. De Asbel, la familia de los Asbelitas. De Airam, la familia de los Airamitas. De Sufam, la familia de los Sufamitas. De Jufam, la familia de los Jufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán. De Ard, la familia de los Arditas. De Naamán, la familia de los Naamanitas. Esta diferencia puede deberse a que algunos de los hijos mencionados en Génesis podrían ser en realidad nietos, o porque algunas líneas familiares se extinguieron con el tiempo. Durante los 17 años que Jacob vivió en Egipto, la familia de Benjamín, al igual que las de sus hermanos, creció considerablemente. Todos estaban bajo la protección de José, disfrutando de lo mejor de la tierra de Egipto, mientras el resto del mundo seguía sufriendo por la hambruna. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos.
Cada bendición era también una profecía sobre el futuro de la tribu que descendería de cada hijo. En Génesis 49:27 encontramos la bendición profecía para Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esta comparación de Benjamín con un lobo que despedaza resulta sorprendente, considerando que hasta ahora lo hemos visto como el hijo menor, el protegido de Jacob. Sin embargo, esta profecía revelaría el carácter guerrero y agresivo que tendría la tribu de Benjamín en el futuro. Los benjamitas se convertirían en luchadores feroces, valientes hasta la temeridad. Esta imagen del lobo que despedaza contrasta con la imagen del joven protegido por su padre, pero se ajusta perfectamente a los futuros jueces y guerreros que surgirían de esta tribu. La comparación con el lobo también podría interpretarse en un sentido positivo. El lobo es un animal que caza con astucia e inteligencia. Y así como el lobo cuida a su manada, los benjamitas serían conocidos por su lealtad al resto de Israel, especialmente en tiempos de crisis. Tras la muerte de Jacob, la familia permaneció en Egipto. Con el paso de las generaciones, los descendientes de Benjamín, junto con los de sus hermanos, se multiplicaron enormemente. Éxodo 1:7 nos dice: «Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra». Este crecimiento demográfico empezó a preocupar a los nuevos gobernantes de Egipto. En Éxodo 1:8-10 leemos: «Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra». Así comenzó la opresión de los israelitas en Egipto. Durante 400 años, los descendientes de Jacob, incluidos los de Benjamín, vivieron como esclavos, construyendo las ciudades de almacenaje de Faraón. Su sufrimiento clamó al cielo hasta que Dios suscitó a Moisés para liberarlos. Durante el Éxodo y los 40 años de peregrinación por el desierto, la tribu de Benjamín mantuvo su identidad y creció. En el primer censo realizado en el desierto, según Números 1:36-37, de los hijos de Benjamín, sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres desde de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. Cuando los israelitas entraron finalmente en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, cada tribu recibió su porción de territorio. La tribu de Benjamín, aunque pequeña, recibió una ubicación estratégica entre las poderosas tribus de Judá al sur y Efraín, parte de José, al norte. Josué 18:11 nos dice: «Y salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias, y el territorio de su suerte quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José». Esta ubicación entre las dos tribus más influyentes de Israel sería determinante en el futuro papel político de Benjamín. En Josué 18:21-28 encontramos la lista detallada de las ciudades asignadas a Benjamín. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Hogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Bet-El, Abim, Pará, Ofra, Kefar-Jamoni, Ofni y Geba. 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat.
14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entre estas ciudades destacan algunas de gran importancia histórica. Jericó fue la primera ciudad conquistada al entrar en Canaán. Bet-El fue un importante centro religioso donde Jacob había tenido su visión de la escalera que llegaba al cielo. Y quizás la más significativa de todas, Jerusalén. Aunque la ciudad de Jerusalén estaba en la frontera entre Judá y Benjamín, gran parte de ella, incluyendo lo que más tarde sería el sitio del templo, se encontraba en territorio benjamita. Cuando Josué completó la distribución de la tierra, los benjamitas, como las demás tribus, comenzaron a establecerse en su territorio y a cultivar la tierra. Sin embargo, no expulsaron completamente a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, como se menciona en Jueces 1:21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Durante el período de los jueces, la tribu de Benjamín produjo varios líderes notables. Uno de los más destacados fue Ahod, quien liberó a Israel de la opresión de Moab. En Jueces 3:15 leemos: «Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo». Ahod usó su condición de zurdo para ocultar un puñal y asesinar a Eglón, el rey de Moab, iniciando así la liberación de Israel. Sin embargo, la tribu de Benjamín también protagonizó uno de los episodios más oscuros de este período. En Jueces 19:21 se relata cómo los hombres de Gabaa, una ciudad benjamita, cometieron un horrible crimen contra la concubina de un levita. Este acto provocó una guerra civil en la que las demás tribus casi exterminan a Benjamín. En Jueces 20:46-47 se nos dice: «Así, todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Posteriormente, las otras tribus se arrepintieron de haber llevado a Benjamín casi a la extinción y buscaron maneras de permitir que los 600 supervivientes encontraran esposas y reconstruyeran la tribu. Este episodio muestra tanto la capacidad guerrera de Benjamín, que pudo resistir inicialmente contra todas las demás tribus, como su posterior recuperación y reintegración a Israel. El papel de la tribu de Benjamín en la historia de Israel siguió creciendo en importancia durante la monarquía. El primer rey de Israel, Saúl, pertenecía a esta tribu. En 1 Samuel 9:1-2 se nos presenta así: «Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para ser el primer rey de Israel, cumpliendo así parte de la profecía de Jacob sobre Benjamín. Como un lobo que despedaza, Saúl lideró a Israel en numerosas batallas contra sus enemigos, especialmente contra los filisteos. Sin embargo, Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones y finalmente fue rechazado como rey. Dios eligió a David de la tribu de Judá para sucederle. Esto provocó tensiones entre las tribus de Benjamín y Judá. Después de la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla del monte Gilboa, hubo una guerra civil entre los seguidores de David y los de Is-Boset, hijo de Saúl. Eventualmente, David prevaleció y unificó el reino. Una vez que David estableció su capital en Jerusalén, ciudad ubicada parcialmente en territorio benjamita,
comenzó una reconciliación entre las tribus. David mostró misericordia hacia Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, cumpliendo así su promesa a su amigo Jonatán y tendiendo puentes con la casa de Benjamín. Cuando el reino se dividió después de Salomón, la tribu de Benjamín, a pesar de sus vínculos históricos con la casa de Saúl, permaneció leal a la dinastía de David y se unió a Judá formando el reino del sur. En 1 Reyes 12:21 leemos: Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra contra la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Esta lealtad a la casa de David mostró que los benjamitas, a pesar de su pasado turbulento, valoraban la unidad y la fidelidad a las promesas divinas. El territorio de Benjamín se convirtió en una especie de zona de amortiguamiento entre los reinos del norte y del sur, y ciudades como Ramá y Mizpa a menudo eran disputadas en las guerras entre ambos reinos. Siglos más tarde, después del exilio babilónico, cuando se permitió a los judíos regresar a su tierra, muchos benjamitas estuvieron entre los que volvieron para reconstruir Jerusalén y el templo. En Esdras 1:5 se menciona: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Quizás el benjamita más famoso del Nuevo Testamento fue Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. En Filipenses 3:5, Pablo describe su linaje así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de Mindamesito. Hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo, como Saúl, el primer rey, era un hombre de Benjamín que tuvo un impacto transformador en la historia de la fe. Es significativo que Pablo, un descendiente de la tribu más pequeña, se convirtiera en el apóstol a los gentiles, llevando el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Israel y contribuyendo enormemente a la expansión del cristianismo primitivo. Esta misión mundial cumplía en cierto sentido la profecía sobre Benjamín como un lobo que a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Pablo, después de su conversión, repartió los despojos espirituales, compartiendo las riquezas de Cristo con judíos y gentiles por igual. Finalmente, la tribu de Benjamín tiene un lugar asegurado en la visión del futuro restaurado de Israel. En Apocalipsis 7:8, cuando Juan enumera las 12 tribus cuyos miembros son sellados como siervos de Dios, incluye a la tribu de Benjamín. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Esta mención final en el libro de Apocalipsis cierra el círculo de la historia bíblica de Benjamín, desde su nacimiento doloroso en el camino a Efrata hasta su inclusión en la visión final de la redención. A pesar de ser la más pequeña de las tribus, Benjamín dejó una marca indeleble en la historia de Israel, produciendo jueces, el primer rey y un apóstol que ayudó a llevar el mensaje de salvación a los confines de la tierra. La historia de Benjamín, desde el niño protegido por su padre hasta la tribu guerrera comparada con un lobo, nos muestra cómo Dios puede usar incluso a los más pequeños y aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos divinos. Como Pablo mismo escribiría más tarde, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Si esta historia tocó tu corazón y deseas seguir descubriendo las maravillas escondidas en la Biblia, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Cada semana compartimos historias bíblicas
que no solo te informarán, sino que transformarán tu perspectiva y fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios puede hacer grandes cosas a través de personas que el mundo considera pequeñas o insignificantes. Quizás esa persona, como Benjamín, está destinada a un propósito mucho mayor del que imagina. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias bíblicas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos los tesoros que Dios ha escondido en su palabra. Que Dios te bendiga abundantemente.